Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bienvenido al estudio exhaustivo de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Te invito a que reúnas a tu familia, a tus amigos y disfrutemos en este momento de un análisis de reflexión a la luz de los evangelios, a través del pastor Daniel Polanco. Hoy con el tema Llegó Jesús. Cuánto me alegra que podamos compartir juntos este estudio de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Te felicito por dedicar estos minutos de reflexión al sin igual acto de amor que cambió la historia de la humanidad. No pretendo que sea un sermón, tampoco una simple conversación, sino que podamos reflexionar en el sacrificio de Jesús y lo que esto puede hacer en tu vida. Al igual que tú, quedo fascinado por la lectura de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan contienen la maravillosa historia de Jesús, sus hechos y dichos sabios, así como su caminar por esta tierra. En los últimos capítulos de los 4 evangelios se nos da a conocer los últimos días de Jesús en la tierra y su gran sacrificio de amor. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aun cuando pareciera una película de ciencia ficción, la realidad es que en estos últimos capítulos de los evangelios se encuentran las reales escenas del desenlace contundente de la historia de la humanidad. Mientras en Lucas capítulo 19 la multitud frenética proclamaba a Jesús como rey, Jesús en silencio lloraba. La misma multitud que le clamaba un día sería la que vocearía: crucifíquenle, crucifíquenle. Juan lo había dicho en el capítulo 1 versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mientras Jesús lloraba frente a la gran ciudad de Jerusalén, permíteme hablarte de Jesús y su propósito al venir a esta tierra. Fue en la casa de Zaqueo, en Lucas capítulo 19, que Jesús declaró: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Era el propósito de Jesús ser un rey terrenal que aliviara temporalmente el pesar del pueblo? No, su propósito tenía alcance eterno. Resolvería un problema mayúsculo, el gran problema del pecado. En Lucas capítulo 4, Jesús declara que es el fiel cumplimiento de la profecía de Isaías. Leamos juntos Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él venía a libertad, vendar y sanar. Me gusta cuando el texto habla de la fama de Jesús. Todos le proclamaban. Era el que alimentaba a la multitud hambrienta, resucitaba a la humanidad moribunda y sanaba a todos los enfermos. La humanidad realmente necesitaba a Jesús. La profecía declara en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesús llegó a tiempo, proclamaba Gálatas. Jesús llegó, proclamó Jairo, mientras su hija acababa de morir y su cuerpo quedaba tendido sin vida en la cama fría. Quizás recuerdas el himno que dice: muy solitario junto al sendero, un hombre ciego mendigaba pan. Iba sin rumbo a tientas y tinieblas. Llegó Jesús y al ciego vista dio. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria, si a Jesús entrada quieres dar. Llegó Jesús y llegó justo a tiempo. En Lucas capítulo 8 encontramos la historia del endemoniado gadareno. Un vivo ejemplo de que Jesús llegó a tiempo, ya que Jesús llegó a la vida de este hombre en el momento en que estaba a punto de ser asesinado por los demonios. La Biblia dice que este hombre fue sacado de su casa, y de su casa a la calle, de la calle a los sepulcros, y de los sepulcros al desierto y al despeñadero, donde antes de ser lanzado por los demonios, lo encontró Jesús. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¡Ah! ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. En la historia de este hombre se encuentra el reflejo de la humanidad. Él no nació endemoniado, pero al alejarse de Dios, los demonios tomaron control de él. ¿Qué hubiese pasado si Dios no llegaba a tiempo? Ya él no tenía control de sí. Jesús llegó justo a tiempo y libertó a este hombre. La profecía declara que Jesús era el Mesías prometido. Isaías capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dice: entonces Isaías dijo:
Oíd ahora, casa de David. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le dará por nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 22 nos da el significado de este sin igual nombre. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Volvamos a Jesús en la multitud, llorando en la entrada de Jerusalén. Al entrar a Jerusalén, Jesús se dirigía voluntariamente a los verdugos que lo crucificarían. Pero ¿por qué entregarse si la multitud lo rechazaría? Juan nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero en el mismo texto hay un grupo que sí los recibió, y a los que les recibió le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Jesús ha llegado justo a tiempo a tu vida. Permite que su obra haga el milagro que tú necesitas. Esta historia va más allá de lo que tú puedas imaginar, de lo que tus padres te han contado y de lo que has podido estudiar. Desde antes de la fundación de este mundo lleno de maldad, en el cielo allí se originó un plan de salvación para la humanidad. Y siendo un ser perfecto y divino, hasta lo sumo así se humilló, cumpliendo su palabra hasta la muerte. El Rey del cielo se entregó